al Estado peruano, porque tenía que pagarle a Odebrecht. Ahora, en la última adenda ha incrementado el recrecimiento de la presa. Entonces, eso le va a salir por lo menos unos 500 millones de dólares en 10 años. ¿No es cierto? El Estado peruano va a tener otra vez que meter plata. Ingeniero, bienvenido. Sí, Nicolás, muchas gracias, buenos días por la invitación y estoy acá a disposición para poder responder las preguntas necesarias. Primero hay que explicar qué es Olmos y qué es lo que está pasando con este proyecto. Ya, miren, para entender bien, el proyecto de Olmos, inicialmente los soviéticos hicieron un estudio que terminó en el año 82, ¿no es cierto? Ahí se definía todos los componentes. El proyecto de Olmos consiste, el Proinversión lo partió en tres, ¿no? O sea, está el río Huancabamba y las tierras de Olmos. Esa diferencia en nivel son como cerca de 1000 metros, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a Proinversión, que el Estado no tenía dinero, lo partió en tres tramos. Uno que le llama las obras de trasvase, que está compuesto por la presa Limón, el túnel trasandino de 20 kilómetros. Esa es una concesión que se le entregó a CTO, que es Odebrecht. Y luego dividió en otro tramo que se llama de las centrales hidroeléctricas, ¿no? Para aprovechar la caída. Ahí se plantearon 2 centrales hidroeléctricas. También la concesionario. ¿Quién es el concesionario actual? Sinersa. Y luego las tierras de cultivo, que está concesionada a H2O Olmos, que es el mismo Odebrecht. Es otra vez Odebrecht. Odebrecht, ¿no? Entonces, el proyecto se partió en tres tramos. Yo creo que aquí se cometió un error de proinversión, porque el gran error fue hacer que se construya la presa a 43 metros, sabiendo que el río Huancabamba tiene altos problemas de transporte de sedimentos. Y eso nosotros lo dijimos desde el inicio, y una de las últimas veces que lo hicimos fue el año 20, donde personalmente yo le dije que eso iba a durar 5 años más. Y eso es lo que ha sucedido. Eso es lo que está pasando. Es decir, lo que pasa es que viene el agua, ¿no es cierto? Se acumula en la presa de esta Limón, pero como el agua tiene gran carga, ¿no es cierto?, de restos de mineral, de sedimentos, lo que pasa es que se colmata, es decir, ¿no? Claro, mire, el problema es que yo siempre he sostenido esto y le he demostrado que el diseño que se hizo fue pésimo, pésimo. Además, ellos, dentro de la responsabilidad contractual que tiene Odebrecht o CTO, era mantener limpio el embalse. Y ellos plantearon una serie de reglas de operación. Por eso hay un manual de operación-mantenimiento en el cual uno de los puntos era qué iban a hacer para mantenerlo limpio. Sin embargo, como el diseño era pésimo, porque hay una descarga de fondo que supuestamente es la que iba a limpiar, pero una descarga de fondo chiquita, 1,80 por 5 de ancho. Entonces, ¿cómo iba a descargar el sedimento por esa purga? Además, el supervisor de este periodo que le llamamos operación y mantenimiento es el PEOT. Y año a año, ya este año en septiembre se terminan los 16 años de operación y los 20 de concesión, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ha hecho el PEOT para poder informar o penalizar a Odebrecht? Porque la presa se ha ido sedimentando. La presa actualmente se ha sedimentado aproximadamente 75%. ¿Y cuál es la función de la presa? Es como un tanque que nosotros podemos tener en la casa, que lo utilizamos cuando no nos viene de la línea central. Entonces, en este momento la presa no puede acumular agua. Por lo tanto, Odebrecht no puede cumplir los compromisos contractuales. Claro, pero el origen es un diseño hecho mal por ellos mismos. Por ellos mismos, exacto. Y además el Estado ha metido ya un mundo de plata en Olmos. Claro, acá siempre se habla, y en la declaración, en los manifiestos de Odebrecht, siempre se dice, bueno, una exportación de 800 millones, ¿no? Haga exportación de 800 millones, tanto de trabajadores, pero nunca hablan que el Estado actualmente le cuesta cerca un poco más de 1.000 millones de dólares, que es plata del Estado, que es plata de todos nosotros. Eso no lo hablan. Claro, porque además eso de partir en tres, es decir, partes el túnel y el ¿no es cierto? Sí, la obra de trasvase. Y la represa. Sí. La hidroeléctrica es lo más caro, ¿no? Ahí no entro. Claro. Como es lo más caro, ahí no entro. Exacto. Entonces, ¿y dónde entro? Abajo, la administración de la tierra. Todo eso todo lo que es negocio para ellos
con billete del Estado además, ¿no? ¿Qué es lo que están pidiendo ahora, ingeniero? Están diciendo, ya como esto no ha funcionado como debería, lo que nos dicen es por responsabilidad de ellos, ahora quieren 10 años más y que el Estado meta plata, y está a punto el Estado de meter plata. ¿Cuánta plata más quieren que meta el Estado peruano? Mire, ahí en una adenda que tenían ellos, solamente para descolmatar, le iba a costar al Estado peruano, con la operación que pedían inicialmente ellos, le iba a costar en los 10 años $200 millones. Al Estado peruano. Al Estado peruano, porque tenía que pagarle a Odebrecht. Ahora, en la última adenda ha incrementado el recrecimiento de la presa. Entonces, eso le va a salir por lo menos unos $500 millones de dólares en 10 años. ¿No es cierto? Entonces, fíjese, para limpiar lo que se habla dragar, porque como no funcionó la descarga de fondo, ahora plantean dragar. Ahora, pero eso, fíjese, por cada metro cúbico cuesta $10. Y si van a descolmatar los 20 millones de metros cúbicos, esos son $200 millones que va a costar. Que eso es responsabilidad de Odebrecht. ¿De ellos? De ellos, o sea, por eso, yo te pagué para que me mantengas. No, pero además hay algo que yo no entiendo. Hay detrás del proyecto Olmos y de la manera como se manejó, un escándalo de corrupción que no termina de aclararse. Yo no entiendo por qué. Porque si tú rascas, vas a descubrir que ahí hubo corrupción también. También. Y encima estás hablando de Odebrecht, que se coimeó 4 presidentes, 2 alcaldes de Lima, 6 gobernadores regionales, y nosotros, bien, gracias. ¿No es cierto? Acá tienen, señores, lo de Olmos. Si quieren 10 años más, les regalamos 10 años más. O sea, no nos respetamos, ingeniero. Sí, lo que pasa es que ahí hay mucha influencia o una fuerza política que actúa sobre el Ministerio Público. Por eso no caminan los procesos. Por ejemplo, le han incautado a Humberto al ex gobernador regional. Y a los concejales, pero el proceso no camina porque, bueno, hay una pared ahí que se llama política que impide que... Ahora, ¿qué hay que hacer? Porque yo he visto declaraciones del Colegio de Ingenieros, de ustedes, ¿no es cierto?, de diversas instituciones, de los propios agricultores que dicen, con Odebrecht ya no más, que entre... Exacto. Pero ¿cuál es la alternativa? ¿Qué cosa habría que hacer en contra o diferente a lo que ellos proponen? Mire, lo que ellos es primero que ellos tienen la responsabilidad de la colmatación y ha debido ser penalizado. Después los términos de referencia decían que la presa era 43 metros, pero debían dejarla lista para el recrecimiento y eso no se puede hacer porque ellos no han hecho lo que decían los términos de referencia. Ahí hay otro incumplimiento contractual. Entonces, si yo contrato a alguien para que me haga un trabajo y me lo hace mal, es ilógico que lo continúe. O sea, lo que tendría que hacer es decir, entregarle la administración del proyecto a otro operador. Exacto. ¿No es cierto? Exacto. Y todo lo que está pendiente de hacer, que se tiene que hacer porque Odebrecht hizo malas cosas o porque no cumplió los compromisos, señores, ustedes lo pagan. Exacto. O lo hacen ustedes o lo pagan ustedes. Y eso es lo que el gobernador regional está obviando. O sea, se ve una parcialización de parte del gobernador regional a favor de Odebrecht. ¿No es cierto? Entonces, el Estado, a través del gobierno regional, tiene que penalizarlo y cobrarle por qué no ha preparado la presa para recrecer y por qué no ha limpiado los sedimentos. Ahora, hay un desconocimiento respecto a cómo operar el proyecto, la presa Limón. La presa Limón no es un complejo, o sea, una estructura compleja. Y como sabemos, todo se maneja de una sala de control. Ahí están los operadores. Ahí lo único que tiene que hacer, porque la presa Limón tiene varias compuertas, entonces yo tengo un panel que se llama escada y de ahí le digo, mira, ábrete tanto, ciérrate tanto y ábrete. Y el problema en este momento... es que hay una bocatoma abajo que es la que conduce al túnel y el sedimento está como 15 metros por encima de esa bocatoma. Entonces, la vez pasada en agosto se selló la bocatoma. Se cerró el acceso al túnel. Entonces, eso siempre va a suceder. El problema es que dicen recrecer. Pero ¿por qué los soviéticos plantearon 85 metros? Porque ellos contaron con el agua integral del Huancabamba, que ahora en el tiempo de Alan García se partió 60% para Olmos y 40% para el Alto Piura. Y dentro de eso que decían hay que regresar 85 metros, eran las aguas del Tabaconas, del Manchar. ¿Qué es de lo que están hablando ahora, no es cierto? Exacto. Pero para hacer todas esas obras, porque inclusive no han demostrado que tienen el derecho de uso de agua actualizado. De repente ya lo perdieron. Ya lo perdieron. Y
No, o sea, yo creo que acá hay dos temas, ingeniero. Uno que tiene que ver con todas las cuestiones técnicas que usted ha planteado. Es decir, acá el origen de esto es que no hicieron las cosas como debieron hacer y no han cumplido sus compromisos. Por lo tanto, todo el billete que hay que meter ahí para corregirlo tiene que meter Odebrecht y lo tiene que pagar. Exacto. Y 10 años más, ninguna manera. Eso lo tendría que ser en todo caso otro operador y no Odebrecht. Otro operador. Ahora, pero hay otro factor, ingeniero. Sí. O sea, yo insisto, se coimearon 4 presidentes, 2 alcaldes de Lima, 6 gobernadores regionales, y nosotros le regalamos Olmo. Exacto. Es decir, ¿qué es esto? Sí, o sea, no nos respetamos. Esa gente no debería contratar nunca más con el Estado peruano. Para que la gente recuerde, mire, cuando estuvo el APRA, ¿ya? Y sobre las tierras de cultivo, ¿no? Entonces, Mercedes Arauz hizo una corrida para ver cuánto el Estado recuperaba su inversión y le salía 200 años, que en 200 años iba a recuperar la inversión. Entonces Velázquez, que era el primer ministro, dijo, no, voy a hablar con los de H2O y que haga una modificación al contrato. Ahora, sí, Meche, ya ahora se va a recuperar en 50 años. Y eso es mentira.